Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios es espíritu, Cristo espíritu vivificante, nacimiento espiritual, cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, el mundo busca a Dios y quieren acercarse a Dios como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios y que hubiese hecho justicia. Le piden a Dios justos juicios, pero sus iniquidades, maldades e injusticias han hecho división entre ellos y Dios. Escúchalo bien, porque el mismo caso es para nosotros cada vez que cometamos un error. Por eso tenemos que cuidarnos muy bien y buscar cada día la gracia del Señor. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, aquí Dios nos marca a través del profeta Isaías unas pautas para recibir ese nuevo nacimiento espiritual. Dice aquí el profeta Isaías en honra a Dios, porque así dijo el alto y sublime, o sea, el incomparable Dios, admirable y excelente en sus obras, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, quiere decir, con el arrepentido y que reconoce sus errores y faltas. Ese es el quebrantado y humilde de espíritu. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, o sea, de los arrepentidos. O sea que el primer paso es arrepentirnos de nuestras obras por una conciencia, y el segundo es reconocer siempre nuestros errores, nuestras faltas por esa misma conciencia y acercarnos a Dios. Ese es el primer paso para nacer de nuevo. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 41. El espíritu a la verdad está dispuesto. Mira, dice aquí el Señor Jesucristo, dice el espíritu. En uso de raciocinio, dice a la verdad está dispuesto, o sea, a la razón está preparado, a la razón está por Dios para recibir la facultad de obrar en justicia. Mira, y allí que cada ser humano tiene un espíritu, y ese espíritu debe de obrar en raciocinio. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Dijo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, aquí vuelve y nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, dijo Jesús, de cierto te digo, como una verdad absoluta, que el que no naciere de agua y del Espíritu
o sea, el que no nazca de un nuevo bautismo, con un compromiso en la conciencia por todo bien y de la palabra, o sea, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, requisito indispensable es nacer del bautismo para recibir el Espíritu, con un compromiso de una conciencia transparente ante los hombres y ante Dios. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque si nacemos del Espíritu, de la palabra, del Verbo, vamos a llevar la imagen y la semejanza de Dios, en raciocinio y en la facultad de obrar la razón y la justicia. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, 7 y 3. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Mira, todo está en aprender a escuchar a Dios con atención y atesorar su palabra. Dice aquí el profeta Isaías nuevamente, dice, deje el impío, que no tiene piedad para con su prójimo, su camino, ese camino de malas obras. Y el hombre inicuo, o sea, el hombre malvado, deje también sus pensamientos, porque precisamente los pensamientos son los que dan el carácter de la persona, ese carácter carnal. Y dice, y vuélvase, o sea, encamínese nuevamente a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, compasión, y Dios será amplio en perdonar. Porque si algo tiene Dios en su misericordia es que una vez nosotros nos arrepintamos con el deseo de apartarnos de nuestras debilidades, de nuestros errores, vamos a recibir la gracia del Señor. Él nos va a perdonar y nos va a dar poder, fortaleza y dominio propio para que venzamos esas debilidades. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. La palabra misma dice que cuando estamos en esas adversidades, calamidades, tiempos de angustia, al que llama a Jehová, Él le abre. Y el que lo busca en los consejos, Él lo encuentra. Y el que le pide participar de la imagen y del carácter de Dios, pues va a recibir. Mira, por eso dice, llamarle en tanto que está cercano, porque va a haber un tiempo en que Dios ya no va a ver nada con las obras de la tierra. El mundo va a quedar a merced del diablo. Esos son los tiempos finales, los tiempos del fin del mundo. Por eso él dice aquí la palabra que llamadle en tanto que Dios está cercano. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd, mira, oyendo a Dios, dice, y vivirá vuestra alma. Esa palabra viva, esa palabra que es espíritu, esa palabra que es vivificante, para vivificar nuestros espíritus y nuestras almas en la voluntad del Dios que nos creó. Ese Dios que nos ha creado en propósitos para honrarlo, para glorificarlo, para santificarlo, para que nosotros vivamos en complacencia a Él y en agrado a su corazón. Mira, escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mira,
Aquí Dios nos habla a través del profeta Ezequiel de la resurrección de los muertos. Y así como Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, porque sencillamente Él hizo el hombre, y así como lo hizo del polvo y le infundió espíritu y alma, así puede también levantarnos del polvo nuevamente. Y eso va a suceder en la resurrección final, cuando vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y darle cuentas al Señor. Y si Dios es poderoso para levantar de los muertos a los que vivieron alguna vez, entonces ¿cómo no va a ser poderoso para darnos un nuevo nacimiento espiritual? Claro, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas. Por eso mira lo que dice aquí a través del profeta Ezequiel. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, a los que ya una vez dejaron de ser. Dice, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué es que Dios haga entrar espíritu en esos muertos o en nosotros mismos que estamos vivos por la palabra viva del Señor? Ya una vez nos dijo el Señor Jesucristo que su palabra es viva y es espíritu. Mira, y esa misma palabra nos va a volver a dar vida. Por eso dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mira, nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado, y la palabra del Señor sencillamente vivifica nuestros espíritus en la facultad de obrar bien, en la facultad de obrar lo justo, en la facultad de obrar en todo lo que sea de buen nombre. Mira, porque anteriormente éramos esclavos de la carne, en los malos deseos, en las malas pasiones, en los malos placeres, en la concupiscencia de la carne. Y entonces sigue diciendo el Señor, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Mira, es como si volviera a ser después de muerto a una persona nuevamente. Ahora, nosotros que estamos vivos, pues sencillamente por la palabra del Señor va a darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto a causa del pecado. Ese espíritu que es fortalecido, que es dado en dominio propio y en poder por la palabra que es espíritu de Dios. Y así vamos a poder vencer nuestras debilidades y tener un nuevo nacimiento espiritual. Nunca olvides que la carne para nada sirve. Lo que realmente nos debe importar a los seres humanos es el espíritu. La carne solamente fue una prueba para ver nosotros hasta dónde en un espíritu racional nos íbamos a dejar doblegar en los malos deseos de la carne. Ahora con Dios nos superamos, ahora con Dios vencemos, ahora con Dios sí podemos obrar realmente en entendimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual. Y es así como vamos a saber quién es nuestro Dios, que es poderoso, es un Dios de vida, es un Dios que no tiene principio de días ni fin de vida, un Dios eterno que vino en nuestra semejanza, murió y al tercer día volvió a tomar la vida, para que asimismo nosotros tomemos vida otra vez en Cristo Jesús. Que el Señor te siga continuando llenándote de gracia, de mucha sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, amén y amén.